Hola, ¿cómo están? Vamos a ver corriente alterna. Entonces, acá vamos a ver un alternador elemental, o sea, esto es un dibujo didáctico, donde acá la espira, digamos, tenemos una espira, que es un conductor que tiene esta forma y que empieza con un anillo y termina con un anillo, y acá tenemos dos escobillas. Y esto está dentro de un campo magnético de un imán. Si a esta espira nosotros con una fuerza, digamos, mecánica, la hacemos girar, o sea que se mueve dentro del campo magnético, se produce lo que decía el principio de Faraday, que decía que si un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se induce en él una tensión. Y esa tensión nosotros la podíamos ver acá con un voltímetro, vamos a tener una tensión B en los terminales de esa espira. Esto también lo podemos ver, digamos, o sea, de esta forma, o sea, al girar esa espira, ahí adentro se produce esa tensión, y si esto está conectado, digamos, a una carga, va a haber una circulación de corriente que en medio ciclo va a ir hacia un lado y el otro medio ciclo va a ir hacia el otro. Por eso vamos a tener lo que se llama corriente alterna. O sea, la corriente que nosotros vamos a ver, o sea, la tensión que nosotros vamos a tener acá, es una tensión, ¿no es cierto?, que cuando la bobina, digamos, está en la posición cero, el voltaje es cero, pero después va a aumentar, ¿no es cierto?, hasta llegar a un máximo, va a disminuir, y cuando está en la posición opuesta, va a ser nuevamente cero, y si sigue girando se va a invertir la tensión y va a llegar a cero nuevamente. A esta, digamos, función se la llama senoidal, o sea, tiene esta característica matemática. ¿Por qué se produce esto? Porque si yo tengo la espira ahora acá pintada de negro la mitad y la otra mitad de blanco para distinguir, digamos, el movimiento de la espira, en la posición 1, cuando está en esta posición vertical, y este es el campo, son las líneas de fuerza del campo magnético acá del imán, en la posición 1, si yo tengo conectado digamos, a los dos anillos de la espira un galvanómetro que tiene posición central 0, va a indicar 0, o sea, voy a tener una tensión de 0 voltios. Y en forma, digamos, de gráfico, lo que yo podría ver, digamos, en un osciloscopio, es que la tensión en ese punto es 0. Si ahora lo hago girar en este sentido, y llego a la posición 2, cuando la espira está, digamos, horizontal, digamos, la parte negra llegó a esta posición, como está cortando en esta zona la mayor cantidad de líneas de fuerza del campo magnético, voy a tener acá un máximo de tensión, o sea, acá el galvanómetro me va a indicar el valor máximo, me va a registrar el valor máximo. Si lo seguimos haciendo girar, o sea, hasta que llegue a la posición 3, donde la parte, digamos, negra estaría para abajo, nuevamente me va a indicar 0 el galvanómetro, y acá en la curva voy a estar en este punto. Si ahora, digamos, o sea, lo seguimos haciendo girar un cuarto de vuelta más, cuando llegue a la posición 4, digamos, o sea, la parte negra va a estar en este momento, va a cortar la mayor cantidad de líneas de fuerza, pero ahora hoy las cortaba en esta dirección, digamos, así, y ahora las voy a cortar en esta dirección, que va a ser negativa. Por lo tanto, acá en la curva voy a estar en este punto de máxima tensión, pero negativa. Si lo seguimos haciendo girar, va a llegar nuevamente a la posición 1, y en la posición 1 voy a tener nuevamente 0, y así sucesivamente. Esto se repite en forma, digamos, indefinida. Ahora, en la realidad, el alternador o generador de corriente alterna, digamos, tiene al revés, tiene en el centro, tiene el campo magnético, un imán o un electroimán, ¿no es cierto?, que es el que produce el campo magnético, y la espira, digamos, está en la parte fija o el estator. O sea que lo que gira
es el campo magnético, y el bobinado, acá no va a haber una sola espira, pero va a haber muchas espiras que van a formar un bobinado, está en el estator. Y la tensión que nosotros vamos a tener en los bornes va a tener esta forma. Matemáticamente se cumple con esta ley, pero acá lo que nos interesa a nosotros es que en el caso de un generador o alternador de 220 volts, nosotros vamos a tener acá un máximo de 311 volts, y a los 10 milisegundos se va a hacer cero, ¿cierto? Y a los, digamos, o sea, y después se va a invertir la tensión hasta llegar a un máximo negativo, y a los 20 milisegundos se va a volver a hacer cero. Entonces lo que nosotros podemos medir, digamos, con un voltímetro, ¿no es cierto?, con un tester, es la tensión eficaz. Y la tensión eficaz es aquella tensión, ¿no es cierto?, que en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, produce los mismos efectos caloríficos, o sea, el mismo calor en una resistencia, que una tensión continua de ese mismo valor, o sea, de 220 volts. Esto porque primero se descubrió la continua, y entonces después se descubrió la alterna y se la asoció, digamos, a la continua de ese valor. Matemáticamente la tensión eficaz, ¿no es cierto?, es la tensión máxima, esos 311 voltios, dividido raíz de 2. Si ustedes hacen esa cuenta, les va a dar los 220 voltios. Y la corriente eficaz es lo mismo, es la corriente máxima dividido raíz de 2. Otro de los valores característicos es la frecuencia, ¿no es cierto? Si esos, ¿se acuerdan? El ciclo era 20 milisegundos, o sea, 0,020 segundos, se cumple un ciclo. Entonces, en un segundo, por una regla de 3 simple, se van a cumplir, sería este por este, dividido este, sería 1 dividido 0,02. Esto me da 50, quiere decir que la corriente alterna cumple 50 ciclos por cada segundo. A esta unidad se la llama ciclo por segundo, o también se la llama hertz. Entonces la frecuencia de nuestra corriente alterna en nuestro país es de 50 hertz o 50 ciclos por segundo. Y el periodo, o sea, el ciclo, se cumple en 0,020 segundos, o sea, 20 milésimas de segundo. Y una es inversa con respecto a la otra, porque se acuerdan que lo sacamos acá por la división, o sea, la frecuencia es la inversa del periodo, o el periodo es la inversa de la frecuencia. En la realidad, ¿no es cierto?, en corriente alterna tenemos 3 tipos de receptores básicos, ¿no es cierto?, la resistencia, la bobina y el capacitor o condensador. Entonces vamos a analizar qué pasa con la corriente alterna, ¿no es cierto?, en estos 3 receptores básicos. Primero tenemos la resistencia. Hacia la resistencia nosotros le aplicamos una tensión B, va a circular por ella una corriente, y esa corriente va a tener la característica que va a estar en fase. O sea, cuando la tensión es 0, la corriente es 0. Cuando la tensión es máxima, la corriente es máxima. Y cuando la corriente se hace nuevamente 0, cuando la tensión se hace 0, la corriente se hace 0 también. O sea, quiere decir que está en fase. También lo podemos representar, digamos, vectorialmente, o sea, si representamos el vector corriente en esta posición, el vector tensión también está en esta posición porque están en fase. Y se cumple la ley de Ohm, ¿cierto? En una resistencia se cumple la ley de Ohm, tanto en alterna como en continua. Y la ley de Ohm decía que la corriente era directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Se cumple también la ley de la potencia, que la potencia decíamos que era V por I, ¿no es cierto? O sea, la potencia es directamente proporcional a la tensión aplicada y a la corriente que circula por el circuito. También se lo puede representar de esta forma, digamos, a la potencia, que si yo acá despejara B, digamos, o sea, paso R al otro lado, B me queda igual a R por I. Si ahora lo pongo acá, lo reemplazo el B por R por I acá, me queda R por I, y por I queda R por I cuadrado.
O sea que la potencia se la representa normalmente, esta potencia se la utiliza, o sea, esta fórmula, para sacar las pérdidas, digamos, o sea, porque las pérdidas son proporcionales a la resistencia y proporcionales al cuadrado de la corriente. Ahora, en una bobina ocurre algo, ¿no es cierto?, que no ocurría en la resistencia. Acá la corriente se retrasa con respecto a la tensión. O sea, esto se produce, digamos, por un efecto que se llama autoinducción. O sea, hay una ley que se llama la ley de Lenz, que dice que este, los efectos se oponen a la causa que los produce. La ley de Lenz está descrita acá, ustedes después si quieren la leen, pero directamente ocurre esto. ¿Qué ocurre acá? Se atrasa la corriente, o sea, vectorialmente, si yo vengo acá, encuentro primero la tensión y después la corriente, quiere decir que está atrasado, ¿no es cierto? O también podemos decir que la tensión se adelanta con respecto a la corriente, cualquiera de las dos formas. Y acá se cumplen estas tres ecuaciones, que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a lo que se opone al paso de la corriente, que es en este caso no se llama resistencia, sino reactancia inductiva. La reactancia inductiva matemáticamente es 2π veces la frecuencia por la inductancia. Y la inductancia es la medida de la oposición a los cambios de la corriente. Y acá podemos poner ahora la potencia se pone con la letra Q, porque esta potencia no se le llama activa, sino se le llama reactiva, y es directamente, se cumple esta fórmula que era la misma para la resistencia, pero acá es igual a la reactancia inductiva por el cuadrado de la corriente y se mide en vol-ampere reactivos. En el caso de un capacitor, digamos, ocurre lo contrario acá, digamos, o sea, fíjense, la corriente acá se adelanta con respecto a la tensión. O sea, tenemos la tensión acá y la corriente ya está siendo máximo acá. O vectorialmente estaría representado acá, encuentro primero la corriente y después la tensión. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo conecto un capacitor, si estas son las placas del capacitor, digamos, lo primero que hace es los electrones empiezan a circular para ubicarse en la placa. Entonces, primero aparece la corriente y después en las dos placas comienza a aparecer la tensión a medida que se acumulan las cargas eléctricas. Y se cumplen acá también estas ecuaciones, ¿no es cierto?, que dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la reactancia, en este caso capacitiva. Y matemáticamente la reactancia capacitiva es la inversa de 2π veces la frecuencia por la capacidad del capacitor o condensador. La capacidad de un condensador, o sea, el C de un condensador, es la capacidad que tiene para almacenar cargas. Esto se mide en faradios. Y la potencia, que en este caso también es reactiva, es igual a la reactancia capacitiva por el cuadrado de la corriente y se mide también en vol-ampere reactivos.